Bienvenidos, mi nombre es Xavier Siliento y esto es Partida de Locos. Hoy vamos a estar aprendiendo a jugar Sale con Fritas. Es la expansión de Fast Food. Es un juego de juegosdemesa.com.ar diseñado por Joel Pellegrino Houghton y vamos a estar viendo qué es lo que agrega esta expansión. Se juega de 2 o más jugadores, a diferencia del Fast Food, que era a partir de los 4 años, el Sale con Fritas es a partir de los 7 años y la duración es de 20 minutos. Armamos el tablero de la misma manera que en el Fast Food. Vamos a poner el salero en el medio y ponemos las distintas cartas de los pedidos, los 3 dados de los distintos componentes del pedido y las fichas de hamburguesa, que son la forma de sumar puntos. Lo que nos agrega Sale con Fritas es un cuarto dado, del que vamos a estar hablando, y nuevas fichas de puntaje, que son las gaseosas y las papas fritas. El objetivo del juego sigue siendo el mismo, ser quien tenga más puntos al final del juego, y en este caso lo que vamos a hacer es tirar los 4 dados, pero lo que vamos a tener que hacer primero es fijarnos qué salió en el nuevo dado. Una vez que el nuevo dado nos marque la condición de puntaje, nos fijamos en los componentes para ir a buscar el pedido. La papa frita en el dado nos dice que vamos a seguir los componentes que hayan salido en los otros dados, y si logramos reconocer el pedido nos vamos a llevar una ficha de papa frita. Lo mismo va a pasar con la gaseosa. Reconocemos los componentes, armamos el pedido y nos llevamos una ficha de gaseosa. Con el dado que tiene los 3 componentes vamos a hacer de nuevo lo mismo, reconocer los componentes, identificar el plato, pero en este caso vamos a elegir una de las 3 fichas que queremos llevarnos como premio. En el caso de este icono, que parece una especie de ladrón, una vez que completemos el pedido normalmente, en lugar de llevarnos una ficha del pozo, le vamos a robar a otro jugador una de sus fichas. Si sale este icono del símbolo de igual y el ojo, lo que vamos a tener es que identificar uno de los 3 componentes de los que hayan salido en los dados, y vamos a tener que poner el salero donde esos componentes se repitan. Por ejemplo, en el pepino podemos ir a los 3 pepinos, o en el tomate podemos ir a los 3 tomates, o con el queso a los 3 quesos. De esa manera vamos a ganar una ficha de hamburguesa. Finalmente, quizás el lado más complicado de este dado es el ojo tachado y el igual tachado. En este caso vamos a tener que identificar los componentes que hay y ver cuáles son los 3 componentes que están faltando. Por ejemplo, en este caso está faltando la hamburguesa, está faltando el pan y está faltando la lechuga, y ese es el plato que vamos a tener que armar. Si lo logramos, nos vamos a llevar una ficha de hamburguesa. Digamos que en nuestra tirada salen 2 lechugas y un tomate. ¿Qué es lo que vamos a tener que buscar? Vamos a tener que buscar igualmente 3 de los 4 componentes que faltan en cualquiera de sus combinaciones. Entonces va a poder ser hamburguesa, pan y queso, o hamburguesa, pan y pepino, que era el otro componente que faltaba. El juego se va a terminar cuando no queden fichas de hamburguesa en la reserva. ¿Y cómo es la puntuación? Cada una de las fichas nos van a dar un punto, pero cada vez que podemos hacer una combinación de 3, o sea, una hamburguesa, unas papas fritas y una gaseosa, nos va a dar un punto extra. En caso de que 2 o más jugadores empaten en puntaje, se desempata con una última ronda. Comenten abajo qué les parece esta expansión. Me parece que le agrega un grado de dificultad bastante interesante al juego y lo aleja un poco de la posibilidad de jugar con chicos más chicos. Aprovechen también y suscríbanse al canal de Partida de Locos, denle like al video, toquen la campana de notificaciones y compartan en sus redes sociales. Esta es la expansión Sale con Fritas de Fast Food. Mi nombre es Xavier Siliento y esto es Partida de Locos.